Buenas noches con todos. La Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú y la Academia Diplomática Javier Pérez de Cuellar se complacen en dar la más cordial bienvenida al inicio del ciclo de conferencias del Grupo Toribio Pacheco de Proyección Institucional de la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú, con el tema La Reforma Política del Estado. Dando inicio al programa, palabras de la ministra María Arce, en representación de la directora de la Academia Diplomática del Perú, embajadora Liliana de Olarte de Torres Mundo. La Academia Diplomática da la bienvenida al presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, doctor Omar Shejade. Igualmente, se hace aprecio de la participación del constitucionalista, doctor Aníbal Quiroga, y del ministro en el Servicio Diplomático, José Betancourt, quienes tendrán a su cargo intervenciones sobre el tema que nos ocupa. Esta Casa de Estudios agradece la presencia de los miembros del Consejo Directivo de la Asociación, funcionarios y público que nos acompaña. Muchas gracias. Palabras del embajador Alfredo Chuquihuara, presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú. Doctor Omar Shejade, presidente de la Comisión de Constitución. Doctor Aníbal Quiroga, señores vocales superiores, queridos embajadores acreditados ante la República del Perú, queridos embajadores, colegas del Servicio Diplomático de la República, amigos y amigas, es un honor para mí estar hoy día con todos ustedes en la inauguración del ciclo de conferencias Toribio Pacheco de la Asociación de Funcionarios Diplomáticos del Perú. La idea central es hoy día inaugurar por primera vez en el marco de nuestra asociación un ciclo de conferencias en el cual seamos los funcionarios diplomáticos de carrera protagonistas en el debate nacional en los temas que son propios de nuestro quehacer diario. Hoy en día las relaciones internacionales involucran directamente el quehacer nacional con el quehacer internacional. Hay una vinculación directa entre ambos. Las tradicionales barreras entre la política exterior y la política interna se han vuelto porosas, por no decir que se han roto. Esa vinculación es estrecha, es diaria, es cotidiana. Y por esa razón, el Grupo Toribio Pacheco que impulsamos al interior de la asociación consideramos pertinente traerles hoy día a todos ustedes un tema central que tiene que ver con la institucionalidad del Estado peruano. El tema central de hoy día es la reforma política del Estado. Y dentro de la reforma política ustedes van a escuchar justamente algunos elementos centrales, como por ejemplo el tema de la bicameralidad, a cargo del doctor Shejade y a cargo del doctor Quiroga. Creemos que este tema central en la institucionalidad democrática del Perú constituye justamente un elemento importante que debe aportar a nuestro quehacer diario a nivel del Perú y obviamente a nivel del sistema internacional. Somos un grupo de
diplomáticos peruanos de carrera. Se trata entonces de compartir con ustedes este conocimiento y este debate a través justamente de diversos elementos que vamos a traer a lo largo de esta conferencia. El grupo lleva por nombre a Toribio Pacheco, en honor del notable jurista, diplomático y periodista que asumió el alto cargo de ministro de Relaciones Exteriores en 1864, y luego en la particular coyuntura del enfrentamiento entre 4 países sudamericanos y España entre los años 1865 y 1867, integrando el gabinete de los talentos. Toribio Pacheco lideró una formidable campaña diplomática que dio como resultado el establecimiento de la cuádruple alianza entre Bolivia, Chile, Ecuador y Perú para repeler la agresión externa. La heroica batalla del 2 de mayo de 1866 reafirmó la independencia de los estados de nuestra región y constituye uno de los ejemplos más claros de la solidaridad latinoamericana y de la firmeza de las convicciones en favor de la preservación de la dignidad y la autonomía de nuestros estados. Son los altos valores del canciller Toribio Pacheco los que animan a nuestro grupo, que alientan a seguir su ejemplo. Por estas razones es que hemos escogido designar a este grupo de trabajo con el recuerdo de un notable colega, amigo y jurista en la historia diplomática del Perú. Y por eso también hemos escogido que esta primera charla se dé aquí en el marco de la Academia Diplomática del Perú, el centro formativo de los diplomáticos de carrera peruana. Y por eso es un doble honor recibir hoy día al doctor Omar Chejade Moya y al doctor Aníbal Quiroga. Un placer estar con todos ustedes y estoy seguro que hoy día vamos a gozar de una importante disertación sobre el Perú y la estructura institucional de nuestro país. Muchas gracias. A continuación, palabras del señor congresista de la República, Omar Chejade Moya, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya. El agradecimiento al embajador Alfredo Churiguara por esta invitación a la Academia Diplomática, a todos los aquí presentes en la mesa directiva, a José Betancourt, a Aníbal Quiroga, a los miembros distinguidos de la Cancillería aquí presentes, cuerpo diplomático, embajadores, señores ministros, secretarios, miembros electos del Tribunal Constitucional, evidentemente también a los magistrados superiores y supremos de la Corte Suprema, al público en general que se ha dado cita el día de hoy para escuchar esta disertación sobre la reforma política del Estado en la que de alguna manera nosotros estamos involucrados. Efectivamente, cuando fuimos nombrados como presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, nos propusimos una meta enorme, una meta titánica para sacar a flote lo que hemos denominado la reforma política del Estado. El Perú, en los últimos 15 años, fundamentalmente, 18 para algunos o 20 para otros, ha vivido lo que se ha denominado el milagro peruano, es decir, el milagro económico. Tras gobiernos populistas que trajeron abajo, producto muchas veces del momento que se vivía en el mundo, un mundo todavía no globalizado, un mundo donde todavía no había caído el muro de Berlín, políticas populistas, políticas estatistas o semi-estatistas trajeron por la borda, repito, todo lo que es nuestra economía y aislaron como si fuera una paria a nuestra economía nacional, fundamentalmente en la década del 80 hacia el año 90. Y después, a través de políticas continuas, de políticas públicas, de apertura del mercado, a través de políticas de inversión, de alguna manera de inmigración de capitales al Perú, con políticas abiertas, creyendo en la riqueza del país, se llegó a establecer, a desterrar estas políticas inflacionarias o estas políticas de alguna manera estatistas que, repito, llevaron al abismo económico al país
y lo que se ha denominado en un foro que hace poco he estado en Los Ángeles, como la comunidad peruana, el milagro peruano, el milagro económico, a través de una continuidad de políticas económicas firmes, en la que estamos en un crecimiento importante de 6 puntos porcentuales en el Producto Bruto Interno, lo que ha llevado al Perú a formar la denominada Alianza del Pacífico con Colombia, con México y con Chile. Es decir, a través de todo lo que el país de alguna manera ha ido avanzando en esta política económica y en este crecimiento en el que el Perú está ya hace varios años en la vanguardia. Un crecimiento que va, repito, más o menos de los 6 puntos porcentuales y con una reserva de más de 80.000 millones de dólares. Muy bien, ese es el milagro económico que el Perú ha venido logrando en los últimos años. Si todos nosotros queremos que este milagro económico quiera de alguna manera extenderse en el tiempo, debemos coberturarlo con la denominada reforma política del Estado, ¿no es cierto? Porque en los actuales momentos estamos prácticamente en el abismo institucional, un abismo que se ve reflejado en la imagen del Congreso de la República, del Poder Judicial, incluso del Tribunal Constitucional, que hace poco ha tenido que ser modificado en su variación por distinguidos miembros connotados, juristas del ámbito nacional, pero que lamentablemente por responsabilidad muchas veces de las autoridades no pudo nombrar a los sustitutos en más de 8 o 9 años de su mandato, de su periodo, el periodo de 5 años. También una imagen que se ve reflejada en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, en los partidos políticos fundamentalmente, porque no tenemos en el Perú partidos políticos serios, salvo 2 o 3 históricos, los demás vienen a ser clubes electorales, es decir, agrupaciones de amigos que se reúnen faltando probablemente 3 o 4 meses para una elección, compran un kit electoral y entran en la carrera, en la lista de las elecciones generales, de las elecciones municipales. ¿Queremos eso? No lo queremos. Y a partir de eso, a partir de que nosotros no queremos que mañana más tarde, de cara a las elecciones del 2016 o del 2021, pueda venir un candidato antisistema, que todo lo que se ha avanzado, lo que hemos denominado el milagro económico peruano, pueda traerse abajo sobre pretexto de la debilidad institucional que vive el país. Entonces debemos de alguna manera trabajar desde el día de hoy para recuperar esa imagen institucional. Hace poco trajimos, y algunos de ustedes han sido testigos presenciales, al senador colombiano Juan Manuel Galán, hijo del eximio líder del nuevo liberalismo en Colombia, Luis Carlos Galán, que fue asesinado por la mafia de Escobar, por la mafia de los carteles de narcotráfico en Colombia. Joven, reelecto varias veces como senador de la República, de apenas 42 años, a pesar de su juventud. En una entrevista que lo digamos a Radioprogramas del Perú, le preguntaban cómo hizo Colombia para tratar de reflotar, para tratar de ser, junto con el Perú, parte de esa vanguardia de países que están económicamente bien, con inversiones, creciendo, digamos, año a año. La respuesta de Galán fue muy sencilla. Tuvimos que fortalecer las instituciones del país, las instituciones democráticas del país, como el Poder Judicial, como los partidos políticos, como el Congreso de la República, como el sistema de elecciones, la Fuerza Armada, las fuerzas policiales. Porque creímos en nuestras instituciones, es que hemos logrado avanzar. Y el día de hoy les digo exactamente lo mismo. Es decir, si queremos nosotros que todo lo avanzado en materia económica, en materia de crecimiento, en materia de lucha contra la pobreza, de lucha contra el terrorismo, de lucha contra el narcotráfico, se mantenga en el tiempo, debemos apostar por nuestras instituciones, debemos apostar por la Cancillería, por el Poder Ejecutivo, por el Congreso de la República, por el Poder Judicial, por nuestro Tribunal Constitucional, por los partidos políticos, es decir, por las instituciones tutelarias del país. Y por eso nosotros nos propusimos, decía, un objetivo enorme, es decir, fortalecimiento a través del Congreso de la República y las instituciones del país. Y dentro de ello había un paquete de proyectos de ley que hemos presentado el año pasado, justamente para fortalecer las instituciones del país. Dentro de ellas estaba, por ejemplo, la ley de partidos políticos, la reforma de la ley de partidos políticos, que ya aprobamos el año pasado en la Comisión de Constitución,
y que el día de hoy se está debatiendo en el Pleno del Congreso. Dentro de la reforma de los partidos políticos están las vallas electorales, la forma de inscripción de los partidos, el número de adherentes y la calidad de adherentes que deben existir, las bases partidarias, pero fundamentalmente la cancelación de la inscripción por determinada falta de requisitos, o porque están, digamos, adheridos a partidos violentistas, o porque los fundadores o cofundadores tienen procesos judiciales por narcotráfico, por terrorismo, esto se cancela inmediatamente. Pero fundamentalmente el financiamiento estatal a los partidos políticos. El día que los partidos políticos no se financian o no necesitan economía, les están diciendo a los partidos políticos necesitan un financiamiento estatal para evitar justamente que los dineros mal habidos lleguen a los partidos políticos y que evidentemente también sean producto del narcotráfico, como sucedió por ejemplo en Colombia o en México. Hubo un presidente, que se recordarán, Ernesto Samper, que fue financiado por los carteles del narcotráfico en Colombia, que el día de hoy se le ha suspendido la visa a los Estados Unidos justamente por ello. Y así, en México ha sucedido lo mismo con los partidos políticos, que han tenido que poner voto a todo esto. Y una de las grandes medidas que se ha hecho es aprobar el financiamiento del Estado hacia los partidos políticos. Claro, financiamiento que pasa evidentemente por un tamiz, por un control, Contraloría General de la República, por los jurados, entre otras comisiones fiscalizadoras, el Ministerio Público también, como no. Dentro de la reforma política del Estado están otras que se han ido aprobando en la Comisión de Constitución y que es un debate, como por ejemplo la sanción a los parlamentarios tránsfugas, con determinadas sanciones, cosa que no se había conseguido nunca en el Congreso de la República. Bueno, la Comisión de Constitución hemos logrado aprobar el año pasado con nuestra gestión, de cara al debate en el Pleno que ya se inició la semana pasada y que esperemos que pronto se logre aprobar. Entonces, partidos políticos, la ley antitránsfuga, hemos aprobado también el Distrito Electoral número 27, de ahí nos venimos, justamente de Los Ángeles, de conversar con la comunidad peruana, para que nuestros 3 millones de peruanos de la diáspora puedan tener escaños en el Congreso de la República. Hemos aprobado 2 para que el Jurado Nacional de Elecciones de alguna manera viabilice estas elecciones y lo pueda concretar a través de 2 escaños dentro de los 3 millones de peruanos o 750.000 hábiles para votar en el mundo. En el Pleno del Congreso de la República, no es obstáculo para que esos 2 se puedan convertir en 4 o en 5, ya sería a través de una reforma constitucional. Yo creo que los peruanos en el extranjero no son ciudadanos de segunda o tercera categoría. Muchos de ellos han manifestado su decisión de regresar al Perú en otras condiciones, y los que no, de tener mejores condiciones de vida. Porque vivir no es sobrevivir, vivir es realizarse. Y es por ello que nosotros tratamos de que estos no solamente sean representados por sus cónsules o por los embajadores en el extranjero, sino porque tengan sus representantes en el Congreso de la República. Muy bien, eso se ha aprobado. Se ha aprobado también para que los presidentes y alcaldes regionales y alcaldes provinciales no tengan reelección inmediata. Es decir, tal cual como el presidente de la República puede esperar un periodo para poder participar en las elecciones, porque consideramos que los presidentes de región o alcaldes provinciales o distritales corren ventaja económica y ventaja mediática con respecto a sus ocasionales competidores. Todo esto se ha aprobado en la Comisión de Constitución y está en debate en el Pleno del Congreso de la República. El voto, digamos, obligatorio es inconstitucional, violan derechos fundamentales como la libertad individual. Yo creo que debemos apuntar al voto voluntario, no para que la gente no vaya a votar, no para fomentar el ausentismo en las elecciones, sino para que haya un voto cívico, un voto de conciencia, y para que no suceda lo que acontece normalmente en las elecciones generales o regionales, en el que recién se decide el voto en la cola, por obligación, o consultando al amigo que está en la cola. Yo creo que con campañas cívicas, con mejores y sólidos partidos políticos, podemos llegar a un voto facultativo, un voto voluntario. En Colombia, por ejemplo, ha ido a votar más del 50% en la última elección del día domingo, el día de ayer. En Chile, bueno, en Colombia eso siempre había voto voluntario, y nadie se ha quejado al respecto. En Chile, hace 2 años, se ha instaurado el voto voluntario.
Y si bien es cierto, ha bajado la cantidad de votantes de 82% a 48% la última vez, pero ellos esperan que con campañas cívicas por parte del Estado y por parte de los partidos políticos la gente vaya a votar, para una mejor representación. Eso tiene por objetivo el voto voluntario, una mejor representación, una mejor legitimidad de los representantes de cara a la nación. Yo creo que eso es importante. El voto voluntario, por supuesto, no puede ser de un día para otro. Tendrá que ser aprobado y ejecutado de manera gradual para no fomentar un ausentismo demasiado exagerado en la primera elección. Pero hay que apuntar al voto voluntario. También estamos debatiendo, todavía no se ha aprobado, debatiendo en la Comisión de Constitución los famosos distritos uninominales para representantes en el Congreso de la República. Es decir, eliminar estos distritos plurinominales, por mayoría por cifra repartidora, y para que el votante tenga una mayor relación con sus representantes en el Congreso de la República. Creo yo que los distritos, uninominales traería una mayor ventaja, una mayor legitimidad de representación del país, y esto traería de que no haya la cantidad, la fragmentación partidaria o de bancadas en el Congreso de la República. El día de hoy hay 8 o 9 bancadas, con lo cual a veces para los grandes temas de Estado resulta imposible ponerse de acuerdo. El uninominalismo lo que fomenta es o el bipartidismo o el tripartidismo en el Congreso de la República, es decir, existan cuando mucho 3 bancadas, 3 representaciones de bancadas en el Congreso de la República. Y para los grandes temas nacionales es mucho más fácil ponerse de acuerdo con 3 bancadas que con 8 o con 9. Creo yo, esas son las reformas importantes que estamos proponiendo. La mayoría ya se han aprobado en la comisión bajo nuestra gestión y están ya algunas han debatido en el pleno, estamos por votar, y creo que son las grandes reformas políticas del Estado. Pero creo yo que el buque insignia, y es el motivo principal de mi posición el día de hoy, el buque insignia de las reformas políticas del Estado es la reinstauración del sistema bicameral, es decir, la reinstauración del Senado de la República. Quiere decir que de las 12 constituciones que ha tenido el Perú, más algunos institutos provisorios, 9 de ellas han sido bicamerales. 9 de ellas han contado con Senado de la República. Y apenas 3, la de 1823, que duró poco, 3 o 4 años, la de 1867, que duró algunos años, muy pocos, y la de 1993, la actual, simplemente han sido unicamerales. Históricamente, el Perú ha sido bicameral, ha tenido Senado de la República. Y esto en función a un hecho que creo que es importante. Que las unicameralidades tienen básicamente dos causas, dos motivos. La primera es que cuando los países son muy pequeños y su población es muy pequeña, 3 o 4 millones de habitantes, puede, incondicional, podría justificarse la unicameralidad, la sola Cámara, la Asamblea, ¿cierto? Ustedes verán que, por ejemplo, la mayor parte de países de Centroamérica, que son pequeños, que tienen una pequeña demografía, son unicamerales. El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua. Pero la principal, bueno, también como no, Israel, que es un país democrático, es un país que no tiene más de 20.000 kilómetros cuadrados, y no más de 4 o 5 millones de personas. Tiene el famoso meseta, ¿cierto? Que es la Asamblea Legislativa. Pero la segunda razón de que exista unicameralidad, que creo que es la más importante, y por eso existe en el Perú, es cuando existe una especie de quiebre institucional, es decir, cuando ha habido una quiebra del sistema democrático del Estado de Derecho. Y eso es lo que a nosotros nos pasó en 1992, con el golpe o el autogolpe del señor Alberto Fujimori y Fujimori. Es decir, tras la quiebra institucional, es mucho más fácil, en una dictadura de fachada civil, en ese caso, gobernar. Por cada 25.000 habitantes debería existir un representante en el Congreso. Y de ahí para adelante se habla de que por cada 30.000 ciudadanos debía existir por lo menos un representante. En esa época, en el Perú, hace más de 190 años, ustedes recordarán, no existía más de 1,5 millones o 2 millones de habitantes.
pues se justificaba, digamos, la norma. Y ahí para adelante la media ha sido que por cada 40.000 peruanos existe un representante en el Congreso. La media en Latinoamérica, el estándar, es de que por cada 55.000 personas existe un representante. En Bolivia por cada 42.000 personas existe un congresista. En Chile por cada 55.000 personas existe un congresista. En Brasil por cada 65.000 existe un parlamentario. En Colombia por cada 58.000 personas existe un parlamentario. La media es 55.000. ¿Ustedes saben cuál es la media en el Perú? Es que por cada 237.000 personas apenas hay un congresista. Por cada 237.000 personas apenas hay un congresista. Es imposible que un congresista pueda representar entonces a 237.000 personas. Entonces creo que es un dato importante que hay que destacar. Independientemente de ello, ¿qué trae? ¿Cuáles son las ventajas del sistema bicameral? Evidentemente una mejor calidad de leyes. Una mejor calidad de leyes. Un sistema bicameral trae como consecuencia que obliga a los partidos políticos, el Senado de la República, a que los partidos políticos puedan mejorar la calidad de cuadros que llevan al Congreso de la República. Pues claro, ustedes pueden decir que nos garantiza que con la doble cámara pueda existir una mejor representación. Por eso decía que la reforma es integral, la reforma no solamente es la bicameralidad, y para eso se ha aprobado la ley de partidos políticos que trae el financiamiento público a los partidos políticos para mejorar a través del financiamiento la calidad de representantes, la calidad de cuadros, mejorar o instaurar lo que antes había en el país, que son las famosas academias de política dentro de los partidos políticos, y que hayan buenos invitados y que se elijan a los mejores juristas dentro de las listas parlamentarias al Senado de la República. Porque mucho se ha dicho falsamente que cuando existen dos cámaras hay más gasto. Y esto nosotros queremos rechazarlo de plano. Primero porque no se puede considerar gasto en mejorar el sistema, el Estado de Derecho y el sistema institucional en el país. Así como los gobiernos invierten en salud, está bien que lo hagan, mejorando la calidad de hospitales, construyendo hospitales, el sistema de transporte público a través de la carretera, el sistema de educación a través de la mejora de los colegios, de una mejor paga de los profesores, tanto de colegio como universitarios. Esto no se puede considerar un gasto, es una inversión para mejorar la calidad de salud, para mejorar la calidad de educación de los niños, entre otras cosas. Porque en la democracia también se invierte, no se puede considerar un gasto. Pero algo importante que muchos no nos hemos puesto a reparar. En los sistemas unicamerales, las leyes son observadas por el Poder Ejecutivo en una relación de 10 a 1 que cuando existe el Senado de la República. Y creo que las estadísticas están, digamos, visibles. Cuando existe el Senado de la República, las leyes son observadas apenas por el Poder Ejecutivo en una relación de entre 25 a 30 leyes en 5 años. Es decir, el Poder Ejecutivo apenas observa entre 5 a 6 leyes por año. 35. Esto es cuando existe el Senado de la República. Cuando no existe el Senado de la República como el día de hoy, las leyes son observadas en 5 años en un promedio de 280 leyes. Es decir, 10 veces más. Si tenemos en cuenta que aproximadamente el Congreso de la República, bicameral o unicameral, aprueba 800 leyes en 5 años, veremos que, habiéndose desaprobado más de 280 leyes, quiere decir que 18 meses, año y medio, el Congreso ha trabajado por gusto, porque sus leyes han sido observadas por el Poder Ejecutivo. Ahí es donde se origina más gasto, en la desaprobación o observación de las leyes. Porque el verdadero Senado de la República, mis queridos amigos, el día de hoy, es el Consejo de Ministros. Y a veces ni siquiera el Consejo de Ministros, sino un asesor o un funcionario de segunda o de tercera categoría de un determinado ministerio que desaprueba muchas veces las leyes que son aprobadas por el Congreso de la República. Por eso es que como en el Poder Judicial, donde hay Corte Superior y Corte Suprema,
O como en el colegio, para poner un ejemplo, digamos, sencillo, donde hay primaria y secundaria, en el Congreso de la República necesitamos dos instancias, las dos instancias. Es decir, una Cámara de Diputados que tenga iniciativa legislativa y una Cámara de senadores que sea reflexiva, que sea revisora y que mejore la calidad de leyes. Hace poco también trajimos al senador colombiano Juan Lozano y él nos decía algo que es contundente. Una mala ley aprobada por el Congreso de la República puede representar el sueldo de 500 parlamentarios. Una sola mala ley aprobada por el Congreso puede representar el sueldo de 500 parlamentarios. Porque normalmente la nación, engañada por algunos poderes fácticos y por algún sector político, aprovechando la debilidad institucional, ha dicho de que esto va a ocasionar gasto al Estado. Y no es así. Comprobadamente no es así. Los que rezan, los que hablan sobre el mayor gasto, no se dan cuenta que, por ejemplo, la última bicameralidad, es decir, entre el año 91 y el año 92, costó aproximadamente 36 millones de soles. En un año, por supuesto, más. 36 millones de soles. La última bicameralidad, con 240 parlamentarios, 180 diputados y 60 senadores. Pero el CCD, el famoso CCD, que elaboró las bases para la Carta Fundamental del año 93, con apenas 80 parlamentarios, costó 43 millones de soles. O sea, 7 millones de soles más. Es decir, el triple. Porque si consideramos que en la última bicameralidad tenía 240 parlamentarios contra 80 CCD, quiere decir que se gastó 3 veces más. Lo cual, digamos, abona en el sentido que en las bicameralidades se gasta menos, se produce más en las bicameralidades. La primera unicameralidad de Fujimori del 95 al 96 costó 66 millones de soles, con 120 parlamentarios, contra 240 que había en la última bicameralidad. Es decir, se gastó más de 3 veces más. Esto para los que simplemente tratan de argumentar tesis de gasto, tesis de finanzas, tesis monetarias, lo cual es un despropósito porque, repetimos, nosotros debemos tender a considerar no un gasto, sino una inversión, el fortalecimiento del sistema democrático, de las instituciones en el país. Se ha dado un paso histórico el año pasado, en noviembre del año pasado, para aprobar la bicameralidad. Tenemos un sistema mixto que de alguna manera nos distingue con las demás bicameralidades que hay en el país. Porque una de las quejas, con toda razón, y hay que aceptarla, que existía en el país, era que las bicameralidades traían como consecuencia un proceso lento de aprobación de leyes. Muy bien, hemos escuchado las demandas y doctrinaria y dogmáticamente hemos cambiado la visión que tenían las demás sistemas bicamerales. Porque en las demás bicameralidades las dos cámaras eran gemelas, mellizas en sus funciones. Es decir, las dos tenían las mismas comisiones ordinarias, las dos podían tener las mismas comisiones extraordinarias, fundamentalmente las dos tenían iniciativa legislativa. Es decir, el diputado o el senador podían proponer en sus diferentes instancias o cámaras diversas iniciativas de ley. Bueno, acá hemos cambiado. Acá, mientras la Cámara de Diputados tiene iniciativa legislativa, el Senado se va simplemente a condicionar, a revisar las leyes que han sido aprobadas en la Cámara de Diputados. Es decir, la Cámara de Diputados, con lo que se ha aprobado en noviembre del año pasado en la Comisión de Constitución, tiene iniciativa legislativa, obviamente de fiscalización y representación, mientras que el Senado no tiene iniciativa legislativa. Tiene una función de revisión, de reflexión de las leyes que han sido aprobadas por la Cámara Baja. Por supuesto que, además de esto, otra de las ventajas es, y eso sí regresando a la Carta Fundamental del 79 y las anteriores, es que el Senado de la República designa o aprueba a las altas autoridades del Estado. Hace poco hemos tenido un entuerto con el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, como comentaba con Aníbal antes de la charla, de esta sesión, con la designación de los miembros del Defensor del Pueblo, que todavía no se nombra,
del Banco Central de Reserva, entre otras autoridades. Esto es por una razón muy sencilla. Porque mientras la Cámara de Diputados es una Cámara política por excelencia, donde se desarrollan las pasiones de manera efervescente y muchas veces se privilegian los intereses subalternos o partidarios o personales, eso hay que admitirlo. La Cámara de Senadores, a contramano, es una Cámara reflexiva, es una Cámara donde van las mejores personalidades del país, las mejores personalidades consagradas del país, y donde se enfrían las pasiones partidarias. Si nosotros hubiésemos contado con el Senado de la República, hace años se hubieran elegido a los nuevos sustitutos del Tribunal Constitucional. Ustedes saben que el doctor, como estaba con Aníbal, el doctor Vergara Gotelli, que no tiene la culpa, por supuesto, no estoy echando la culpa a los miembros del TC, hay que echarle la culpa a los miembros del Congreso y sobre todo al sistema de elección. El doctor Vergara Gotelli ha culminado su periodo hace unos días con 9 años de mandato en el Tribunal Constitucional, cuando el mandato habla de 5. Y los demás, Carlos Mesía, Calle, Ernesto Álvarez Miranda, en fin, entre otros, Eto Cruz, entre otros, tienen más de 7 años, otros tienen 8. Vergara Gotelli tiene 9, tiene prácticamente un segundo mandato sin quererlo. El señor Momón se retiró a los casi 8 años, renunciando al Tribunal Constitucional. Oiga, y esto es básicamente porque los congresistas no han tenido la capacidad de ponerse de acuerdo. Pero no solamente es por la falta de capacidad, sino es que la única Cámara trae justamente eso. No es una Cámara uninominal como nosotros estamos pregonando y esperemos que se reforme esto. Es una Cámara plurinominal donde existe una representación fragmentada de 8 o 9 bancadas y que hace difícil la elección de las altas autoridades del Estado. Adicionalmente, el señor Fujimori, a través de su CCD en 1993, puso una serie de vallas. Uno para la reforma constitucional, es decir, puso una serie de candados para reformar la Constitución, y la otra, también como no, para la elección de las altas autoridades del Estado, es decir, una votación súper calificada, reforzada, es decir, los 2/3 del número legal de congresistas. De 130, mínimo 87. Esto ya de por sí hace difícil la elección. A mí ya me preguntaba hace poco si se va a elegir al defensor del pueblo, ¿no es cierto? Y yo le decía algo que no tengo ningún temor en el día de hoy comentar. Es decir, que si se ha acelerado la elección de distinguidos miembros del Tribunal Constitucional, ha sido por esta famosa sentencia de hace 25 días atrás del Tribunal Constitucional saliente. Infame sentencia, que usurpaba funciones del Consejo Nacional de la Magistratura y que anulaba la elección de determinados fiscales supremos, usurpando las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura. Esto, aunque nos parezca mentira, una desgracia trajo una bendición. Es decir, se aprovechó la desgracia, tuvo que pasar esta desgracia jurídica, este legicidio, para que se pueda aprobar finalmente la nueva formación del Tribunal Constitucional, con distinguidos miembros incluso aquí presentes, no se olvidan, lo saludamos. Esto ha traído esta bendición. Pero si no hubiese habido la famosa sentencia desgraciada de hace 3 semanas, el famoso legicidio donde se usurpaban las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura, estoy seguro, se lo decía Aníbal, que hoy día no había los 6 reemplazantes, a lo mejor había 2 o 3, no había los 6. Tuvo que pasar esto, este clamor popular, para que se puedan elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Sin embargo, yo digo, y lo hemos estado repitiendo su oportunidad, si hubiese existido Senado de la República, hace rato ya se hubieran elegido a los sustitutos del Tribunal Constitucional. Esto es lo que trae la reforma de la bicameralidad desaprobada. El Senado aprueba, designa a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del DCR, al Defensor del Pueblo, al Contralor General de la República, al Superintendente y también, y esto sí les va a interesar más a ustedes, designa a los embajadores a propuesta del Poder Ejecutivo. Lo que no se ha aprobado, todo este modelo es regresando a la Constitución del 79.
Lo que no se ha aprobado es lo que había en la Carta Fundamental de la Torre, es decir, aprobar los ascensos de generales de las Fuerzas Armadas y Policiales, como existía en la Carta del 69. Esto no hemos regresado. Pero sí, a propuesta del Poder Ejecutivo, se aprueba la designación de señores embajadores. Creo que esto es importante porque el Senado de la República sí tiene la capacidad de ponerse de acuerdo. Es una Cámara menos política, una Cámara más académica, una Cámara de mayores ilustres, donde no se privilegian los intereses partidarios subalternos y, por supuesto, es una Cámara de dos tipos de consensos. ¿Por qué la mejor calidad de leyes? Porque los congresistas somos humanos, somos imperfectos y podemos equivocarnos, y de hecho nos equivocamos a diario. Y la segunda Cámara es el filtro, y dentro de una votación a otra existe un tiempo prudencial para que la opinión pública pueda de alguna manera revisar lo que ha sucedido en la Cámara Baja. La opinión pública, la opinión de comunicación, la sociedad civil organizada, los mejores juristas, especialistas, cosas. Acá quiero poner un ejemplo que siempre lo pongo en las charlas que emito. Hay un ejemplo paradigmático. La famosa ley de estabilización de la banca de 1987. Una ley terrorífica, proyecto de ley que causó pánico financiero y iba a causar mayor pánico si esto se hubiese aprobado. Un proyecto de ley que además venía del Ejecutivo, del Presidente de la República, un proyecto de ley que hay que relevar al Presidente García, el mismo salió a reconocer su error, y fue tal vez el peor error de su vida, el haber presentado este proyecto de ley, que creo que los únicos que tenían conocimiento de este proyecto de ley era el ministro de Economía, Gustavo Saberbein, con el que me he visto hace poco en Estados Unidos, está radicado en Estados Unidos, el asesor Carboneto, el presidente Carboneto, que era argentino, y el presidente García. Nadie más lo sabía. Y que el mismo presidente García ha señalado que ha sido uno de sus peores proyectos de orden de su vida. Está bien, gracias, ¿no? Dada su juventud, su inexperiencia, y el mundo globalizado, que es el mundo no globalizado, por eso que en esa época imperaba, ¿no? La famosa cortina de hierro. ¿Vale? Ese proyecto de ley fue aprobado entre gallos y medianoche, de que hay un par de diputados de la época, en 3 días, en apenas 3 días, en la Cámara de Diputados, sin mayor consenso, al carpetazo. En esa época no existía marcador electrónico como el día de hoy, como en otras épocas, y al carpetazo mayoritariamente se aprobó el proyecto de ley de estabilización de la banca. Muy bien, ¿ustedes saben quiénes paralizan y obstruyen y se traen abajo ese pésimo proyecto de ley? La Cámara de Senadores. Porque claro, en ese momento el doctor García Pérez volteaba a ver quiénes estaban en la Cámara de Senadores y tenía pues a Luis Alberto Sánchez, a Javier Vallarriesta, a Mario Colado Urtecha, a Enrique Bernales, a Jorge del Prado, a Carlos Enrique Melgar, simplemente para mencionar algunos de los importantes nombres que existían en el Senado de la República de esa época. Porque eso también está en el Senado. Es decir, que lo más parecido jerárquicamente al presidente de la República es un senador, es un señor senador. ¿Cierto? Entonces ya el presidente de la República o el Ejecutivo no mira con desprecio de arriba hacia abajo, como si fuera el apéndice del Ejecutivo, a los miembros del Congreso de la República. Lo mira prácticamente a la misma altura. Y esto es importante porque el Senado de la República es el verdadero contrapeso del Poder Ejecutivo. Y cuando la prensa quiere desgraciar al Congreso de la República, como siempre lo hace, porque es el deporte nacional, en algunas veces con razón y otras veces sin razón, y puedo decir que la mayor parte de veces sin razón, cuando quiere despotricar del Congreso de la República, bueno, lo hará pues contra la Cámara de Diputados. Pero el peso que tiene la Cámara de Senadores va a ser definitivamente que mantenga un sitial, el sitial que siempre tuvo, y obligar a los partidos políticos, como no, a poder mejorar sus cuadros partidarios de cara al Senado. Quiero terminar diciendo que hay muchas ventajas en el Senado de la República. El contrapeso, la mejor calidad de leyes, la designación rápida y certera
de las altas autoridades del Estado. La menor observación de las leyes y un mejor funcionamiento desde el momento que el Senado que se ha aprobado, el Senado de la República que se ha aprobado en la Comisión de Constitución, no va a tener una función de iniciativa legislativa. Simplemente se va a dedicar a revisar las leyes, a observarlas o a ratificarlas, y cómo no también a los grandes debates nacionales. Porque quiero decir que también es importante que se haya aprobado, aunque esto pueda haber causado mucha polémica, los famosos senadores vitalicios, regresando al estilo de la Carta del año 79. Es decir, que los expresidentes de la República puedan ser senadores vitalicios. Esto existe en Paraguay, existe en Italia y en otros países en el mundo, el senador vitalicio. Tiene una especial importancia por lo siguiente. Porque es importante que los presidentes de la República que han terminado su periodo puedan volcar todas esas experiencias políticas que cuando fueron presidentes en el foro político por excelencia, en el foro senatorial. Creo que esto es importante. Obviamente el presidente de la República que se convierte en senador vitalicio no va a tener la obligación de ir al Senado. Puede tener capacidad de voz, de debate, pero no de voto. Entonces, si queremos enriquecer las funciones del Senado, apostemos por lo que existía antes, que es el senador vitalicio. Se ha dicho mucho por ahí que esto va a blindar a los expresidentes. Nunca se pensó en eso, en blindar sus problemas judiciales. El que tiene problemas judiciales, el que tiene problemas con la justicia, deberá responder ante la justicia, sea senador vitalicio o sea el Papa. Eso no interesa. El que sea senador vitalicio y que tenga inmunidad no lo libra de un proceso judicial si a priori tiene cuentas de cara con la justicia de la República. Pero lo que se quiere acá, el objetivo fundamental, es enriquecer el debate. ¿Cómo lo enriquecemos? Con todo lo que se ha dicho, pero además con el senador vitalicio. Ustedes imaginan un debate en el Senado de la República con Alan García, con el señor Toledo, como ya Humala. Creo que el Senado va a enriquecerse. El número de los congresistas que se ha aprobado, 130 diputados y 60 senadores. Porque al final el número no es lo más importante. Creo que si respetáramos nosotros un nivel proporcional, deberíamos tener mayores congresistas, mayores senadores y mayores diputados. Fíjense ustedes que la Carta de Víctor Raúl del año 79 contemplaba 240 parlamentarios con 17 millones de peruanos a nivel nacional, sin contar los que estaban en el extranjero, ¿verdad? 17 millones de peruanos, teníamos 240 parlamentarios. Ahora tenemos 30, somos 30 millones de peruanos y apenas estamos contemplando 190 parlamentarios. Es decir, no es una cantidad desproporcionada, es una cantidad concienzuda, una cantidad austera para no generar ningún tipo de alarma. ¿Qué trae también el Senado de la República? Aparte de la mejor calidad de la ley, la mayor reflexión, trae el debate nacional. Ustedes saben que por norma constitucional, a los 30 días de que se ha designado a un premier, al nuevo gabinete, al presidente del Consejo de Ministros, este tiene la obligación de acudir al Congreso de la República. Y acude efectivamente al Congreso de la República para exponer sus políticas de Estado, su política de gobierno de cara a los próximos meses o los próximos años. Cuando va el presidente del Consejo de Ministros con todo su gabinete, responde. Y después se habla de un debate que no tiene absolutamente nada que ver con el objetivo de la norma constitucional. Porque al final tiene la palabra el congresista de Puno, el congresista de Bancay, el congresista de Lambayeque, el congresista de La Libertad, el congresista de Piura, y empiezan a hacer los famosos pedidos, ¿no? El hospital de la Selva, la carretera de Huancayo, la posta médica de Cusco, los partidos políticos. Ha sido devaluado nuestro nivel institucional en los partidos políticos. Y porque existe fundamentalmente este sistema unicameral de poca reflexión, de irreflexión, diría yo, de impulso y no de reflexión. Y justamente esta devaluación ha venido a partir de 1992, a partir
del primer sistema unicameral que se Fujimori en 1995 hacia la fecha. Y porque además, y hay que admitirlo, y esto no es, y digo que lo dice un oficialista, ¿no? Y esto no es culpa de los presidentes, es culpa del sistema, que le pone en bandeja de plata o en bandeja de oro el sistema para que el Poder Ejecutivo piense de que el Congreso de la República es un apéndice, un mesa de partes del Poder Ejecutivo. Y si queremos nosotros mejorar el sistema democrático, que haya pesos y contrapesos, tenemos que apostar por el Senado de la República. Tenemos que apostar por una mejor representación. Si queremos en el 2016, no voy a decir nombres, no vengan candidatos antisistemas o no salgan elegidos candidatos antisistemas que, aprovechándose lamentablemente del abismo institucional en el cual el Perú está inmerso, quiera bajarse con este abismo institucional todo lo que se ha venido avanzando en materia económica, en materia de lucha contra la pobreza, en materia de estrechar los límites de la pobreza que se han estrechado en el país, en traerse bajo todas las inversiones y todo el crecimiento y desarrollo e inclusión social que el presidente Ollanta ha venido impulsando en los últimos años. Debemos apostar por el fortalecimiento institucional. Modelos a seguir hay varios. Hay varios espejos. No son perfectos, por supuesto, pero hay espejos. Uno es Colombia, otro es Chile, donde la gente cree en sus instituciones. Porque el crecimiento económico y el milagro peruano que hemos tenido en los últimos 15 o 18 años no va a ser sólido, ni fuerte, ni infalible si no recuperamos las instituciones del país. Si queremos tener una Cancillería sólida, si queremos tener un Poder Ejecutivo sólido, un Poder Judicial sólido, un Congreso de la República que sea ejemplo en el país, un sistema electoral fundamental, unos partidos políticos que sean los motores de la democracia, tenemos que apostar por la reforma política del Estado. No hay que tenerle miedo a la reforma, por Dios. Esto es lo que mucha gente le tiene miedo. Mucha gente le tiene miedo al cambio. No le tengamos miedo al cambio. Le tuvimos miedo al cambio en el sistema económico y funcionó. Muchos hablaban del cataclismo con el cambio de modelo económico de cara de la década 90 hacia adelante. Y funcionó y estamos creciendo 6%, 7%, 9%. El último año con la crisis mundial y la caída de los metales hemos crecido 5.3%. Este año vamos a crecer 6%. El próximo seguramente cuando termine el buen gobierno del presidente Ollanta creceremos 7%. Pero si nosotros seguimos pateando o vapuleando a nuestras instituciones, esto se va a caer. Acordémonos de la respuesta de Galán o la respuesta del senador Lozano en Colombia. Es decir, cuando le preguntan cómo ustedes se recuperaron y derrotaron al narcotráfico y derrotaron a la FARC, y hoy el día de hoy Colombia está por firmar la paz con la FARC, y derrotamos las grandes lacras y la delincuencia en Colombia. Ellos respondieron fortaleciendo nuestras instituciones. Esa es la clave. No estamos descubriendo la América, no le tengamos miedo al cambio. No le tengamos miedo a la reforma. Y por eso, creo yo, que a pesar de que las reformas cuestan, porque cuesta generar consenso en el Congreso, no es fácil hacerle entender a un amigo congresista de Lima, de Puno, de Huánuco, que esta reforma política del Estado va a traer importantes consecuencias y vamos a seguir creciendo. A pesar de todo eso, hay que nosotros consolidarlo a través de tender puentes, de tender lazos. Y creo yo que la labor que tienen todos ustedes el día de hoy, que son magistrados, embajadores, ministros, miembros de la Corte, profesores universitarios, es importante. Es importante porque esta labor de docencia es una especie de predicador a veces en el desierto, con la constancia y la perseverancia que a veces ha dado Bolívar, va a traer sus resultados. Apostemos por la reforma y en eso estamos enganchados. Muchísimas gracias.